Hola a todos, mi nombre es Alejandra Campos Murillo y el día de hoy les voy a explicar lo que es el tema de aparato respiratorio en el apartado de anatomía y fisiología animal. Vamos a empezar por lo que es la respiración o también llamado intercambio gaseoso, el cual consiste en la captación de oxígeno molecular del ambiente y la liberación de dióxido de carbono al exterior. Este necesita de un medio respiratorio que viene siendo la fuente donde se obtiene el oxígeno y puede ser el aire para los animales terrestres o el agua para los acuáticos. También requiere de una superficie respiratoria, que es la parte del organismo por donde se lleva a cabo este intercambio y que suelen ser superficies húmedas que permiten la difusión de los gases. Ahora pues hablando un poco más sobre los medios respiratorios, el agua presenta la ventaja de mantener húmedas las membranas plasmáticas, sin embargo tiene la desventaja de tener menos oxígeno disponible y esto supone un mayor gasto energético en el proceso de respiración. Mientras tanto, el aire tiene la ventaja de tener más oxígeno disponible, disminuye el gasto energético, pero contrario a lo que pasa en el agua, pues es un medio deshidratante, por lo tanto es difícil mantener las superficies húmedas. Así pues, los organismos han desarrollado diferentes mecanismos o superficies respiratorias para que este proceso se lleve a cabo, siendo estos los que vamos a estar estudiando: la respiración cutánea, las branquias, el sistema traqueal y los pulmones. El que tengan una u otra estructura depende del tamaño del organismo y el medio respiratorio donde obtengan el oxígeno, pues es evidente que para los humanos es totalmente inviable que tengamos branquias, siendo que vivimos en un medio deshidratante y por nuestro tamaño pues tampoco sería factible. Ahora pues cabe resaltar que organismos como los protistas, nidarios, esponjas o platelmintos son organismos que no necesitan de ninguna de estas estructuras, ya que las membranas plasmáticas de las células que los conforman están tan próximos al ambiente que la difusión se da de forma espontánea. En animales como las lombrices y anfibios ocurre una respiración cutánea, que se da mediante la difusión a través de la piel y en la que es de suma importancia la red de capilares que se encuentra justo debajo de esta para que se lleve a cabo el intercambio, como podemos ver en este ejemplo de un anfibio, donde la epidermis es el único intermediario, y en este ejemplo de una lombriz. Ahora pasando a las branquias, estos son extensiones de la superficie corporal de animales acuáticos que se encuentran suspendidas en el agua. Aquí podemos ver que según el organismo y la morfología que presente, pues es la disposición y forma que van a tener las branquias, como en este gusano de mar, en la estrella de mar, una viera y la langosta, que pues sí, se adecúa a cada organismo. Ahora pues, y como ya había mencionado antes, el proceso de respiración en animales acuáticos supone un mayor gasto de energía y para que esto no sea tan exagerado, se llevan a cabo dos procesos o dos mecanismos que son la ventilación y el intercambio contracorriente. La ventilación es el aumento del flujo del medio respiratorio sobre la superficie y esto evita que una parte se tenga muy poco oxígeno y alta concentración de dióxido de carbono, lo que va a hacer que se equilibre y se tenga como la misma concentración de los gases en ambos lados. Y esto se lleva a cabo mediante el acto de coordinar el abrir y cerrar de la boca y el opérculo que cubre cada arco branquial, como podemos ver en este GIF, que se entra el agua por la boca y, y sale cuando el opérculo pues también se abre. Ahora pues también es importante conocer que cada arco branquial tiene dos hileras de filamentos branquiales formadas por placas aplanadas llamadas láminas, que son pues estas que se ven aquí, las cuales contienen los capilares que captan el oxígeno, como podemos ver en esta imagen más ampliada, y que van a realizar lo que es el intercambio contracorriente, que consiste en que la sangre circule en sentido contrario al agua, lo cual permite una máxima extracción del oxígeno por difusión, como también podemos ver en esta imagen. Ahora pasando al sistema traqueal, este se encuentra en los insectos y pues utiliza el aire como medio respiratorio. El sistema traqueal está formado por tubos de aire que se ramifican por todo el cuerpo, siendo los tubos más grandes y que se abren en el exterior las tráqueas. Vemos pues que tenemos los espiráculos en el exoesqueleto de los insectos que van a dar paso a la tráquea y que ésta se va a ir ramificando hacia tubos más pequeños, como son las traqueolas, que se van a comunicar directamente con las células del organismo para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Es por esto que el sistema circulatorio no participa en el sistema traqueal para la respiración, porque este ya se da de manera directa entre las células y las traqueolas.
Sin embargo, esto es diferente en los seres humanos y en los mamíferos, ya que los pulmones, los cuales pues llevan a cabo este proceso de respiración, se encuentran en un solo lugar y al no ramificarse necesitan ayuda del sistema circulatorio para transportar el oxígeno y recoger el dióxido de carbono de todo el cuerpo. Este proceso de respiración inicia cuando el aire entra por las fosas nasales, como podemos ver aquí, donde es filtrado por los pelos que tenemos en la nariz y además es humidificado, calentado en la cavidad nasal. En este lugar también se analizan los olores para posteriormente mandar señales al encéfalo. Después de que es humidificado y todo esto, pasa a lo que es la faringe, específicamente la nasofaringe, para después pasar a lo que es la laringe, lugar donde también ocurre la fonación por el movimiento o más específicamente por la vibración de las cuerdas vocales. La laringe también cierra la epiglotis sobre la glotis, la cual es la abertura de la tráquea, para permitir el paso del aire hacia esta. Recordemos que la epiglotis es una membrana la cual se va a estar abriendo o cerrando dependiendo de lo que se vaya, de la actividad que se está realizando, ya que si estamos comiendo, va a dar paso a los alimentos hacia el esófago, pero si estamos respirando como normalmente lo hacemos, la mayor parte del tiempo va a dar paso del aire hacia la tráquea. Después de esto, la tráquea se va a ramificar lo que son dos bronquios primarios, uno a cada pulmón, y estos bronquios primarios se van a ramificar a su vez en bronquios secundarios, que en el pulmón izquierdo van a ser 8 y en el derecho 9, para finalmente dar lugar a los bronquiolos y a los alvéolos, donde se va a realizar el intercambio gaseoso propiamente dicho. A pesar de que tanto los anfibios como los mamíferos y aves poseen de pulmones para respirar, existen algunas variaciones en el proceso de la respiración en cada uno de ellos. Vemos pues que los anfibios sucede una respiración con presión positiva, ya que durante la inhalación los músculos hacen descender el suelo de la cavidad oral y empujan el aire por las fosas nasales, mientras que cuando exhalan con las narinas y la boca cerrada, el suelo se eleva y empuja el aire hacia la tráquea, como podemos ver en esta ilustración. Contrario a nosotros, que llevamos una respiración con presión negativa, en la que al inhalar la caja torácica se expande con la contracción de los músculos costales y el diafragma, haciendo que éste se mueva hacia abajo, como podemos ver en esta parte del GIF. Y cuando exhalamos, pues la caja torácica disminuye su tamaño, los músculos junto con el diafragma se relajan y pues asimismo el diafragma se desplaza hacia arriba, como podemos ver en este momento. Y esto pues es un proceso que lo pueden comprobar ustedes mismos y que seguramente ya lo han hecho al inhalar y exhalar de forma un poco más exagerada. En esta parte también es importante conocer tres conceptos. El primero de ellos es el volumen contracorriente, el cual es el aire que inhala y exhala un mamífero en cada respiración y que en el ser humano es de 500 mililitros. También tenemos que saber lo que es la capacidad vital, que es el volumen máximo durante la respiración forzada, como cuando estamos haciendo un ejercicio muy fuerte o pesado para nosotros, que en las mujeres jóvenes es de 3.4 litros y en hombres jóvenes de 4.8 litros. Y finalmente el volumen residual, que es el aire pulmonar que queda incluso después de la exhalación, de una exhalación lo más enérgica posible. El volumen residual es importante incluso para lo que es el transporte de dióxido de carbono, que más adelante vamos a ver. Ahora pues en las aves la respiración resulta ser más compleja, ya que además de pulmones poseen de 8 a 9 sacos aéreos en el abdomen, en el cuello y las alas, y estos actúan como fuelles que ayudan a mantener el flujo de aire en los pulmones. La contracción y relajación de los sacos aéreos ventilan los pulmones al forzar el aire en una sola dirección por tubos pulmonares paralelos llamados parabronquios, como podemos ver en esta imagen microscópica de barrido más ampliada. Durante la inhalación todos los sacos se llenan expandiéndose, como podemos ver en esta primera imagen. Los sacos posteriores se llenan de aire puro y los posteriores pues podríamos decir que se llenan de aire sucio. Mientras que al exhalar ambos sacos se vacían, los sacos anteriores se vacían hacia la tráquea y los posteriores hacia los pulmones. Ahora pues vamos a hablar sobre el control de la respiración en humanos,
es importante saber que pues los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestra respiración voluntariamente, pero la mayoría del tiempo pues este proceso se lleva a cabo de manera automática. Y esto pues mediante los centros de control que tenemos en el bulbo raquídeo y la protuberancia, que son el centro neumotáctico y amnéstico de la protuberancia y el centro expiratorio e inspiratorio en el bulbo raquídeo. Estos centros van a mandar impulsos nerviosos a lo que son los músculos intercostales internos y externos, al diafragma y a los músculos respiratorios accesorios para llevar a cabo lo que ya vimos que es la inhalación y la exhalación. Sin embargo, también es importante, muy importante saber que los centros respiratorios reciben estímulos de lo que son los sensores aórticos y carotídeos, que son estos que vemos aquí, los cuales detectan un aumento de dióxido de carbono y una caída de pH en la sangre. Cuando detectan este suceso, mandan señales a lo que es el bulbo raquídeo, el cual va a mandar señales a su vez a los músculos que ya mencionamos para producir ventilación. Y es aquí donde sucede este proceso, que bueno, primero tenemos lo que es nuestra sangre con un pH normal, que es de 7.4, incluso el rango normal es de 7.35 a 7.45, y cuando este cae por altas concentraciones de dióxido de carbono, los sensores en la arteria aórtica y en las carotidias mandan señales al bulbo raquídeo, los cuales pues, van a desencadenar señales a los músculos costales y el diafragma para aumentar el proceso de ventilación y expulsar más dióxido de carbono y así hacer que el pH se eleve y vuelva a la normalidad. Ahora pues vamos a hablar de lo que es el papel de los gradientes de la presión parcial, lo cual es importante ya que los gases se difunden por gradientes de presión en los pulmones y en otros órganos. La difusión de un gas siempre va a depender de las diferencias en una cantidad de la presión parcial, que en una mezcla es la fracción de la presión total que representa un gas en la mezcla y que se calcula mediante esta fórmula, pero que por el momento no nos interesa. Un gas siempre se va a difundir desde una región de mayor presión parcial a otra de menor presión parcial. Por lo tanto, es importante conocer estos 4 puntos en donde pues, es esencial saber la presión parcial del dióxido de carbono y del oxígeno. Vamos viendo pues que cuando la sangre llega a los pulmones por las arterias pulmonares, la presión parcial del oxígeno es menor que la del dióxido de carbono. Sin embargo, al abandonar los pulmones, la presión parcial del oxígeno aumenta, ya que pues ya se oxigenó, y la del dióxido de carbono disminuye. Después de esto regresa a lo que es el corazón para ser bombeada al resto del cuerpo, donde en los capilares tisulares los gradientes de presión parcial van a favorecer la difusión de oxígeno fuera de la sangre y el dióxido de carbono se va a estar difundiendo a lo que es la sangre. Posterior a esto, pues la sangre vuelve al corazón, es bombeada de nuevo a los pulmones y pues ya se repite el proceso. Pero es aquí pues saber que cuando está desoxigenada, pues la presión del oxígeno pues es menor y una vez oxigenada pues ya se aumenta. Ahora pues vamos a hablar de lo que son los pigmentos respiratorios, los cuales son muy importantes para llevar un proceso de respiración más eficaz. Estas son proteínas que circulan por la sangre y que tienen 2 funciones principales: aumentar la cantidad de oxígeno transportado y amortiguar el pH. Existen diferentes tipos de pigmentos respiratorios en los organismos. En los humanos y en la mayoría de los vertebrados está presente lo que es la hemoglobina, la cual tiene 4 grupos hemos, cada uno con un átomo de hierro y que le van a conferir un color rojo a la sangre. Mientras tanto, las arañas, crustáceos, algunos moluscos y pulpos, pues está presente lo que es la miosanina, que en vez de hierro tiene 2 átomos de cobre y le van a conferir una coloración azul a la sangre oxigenada. En algunos gusanos segmentados y gusanos marinos tienen lo que es la cloroclorina, que su estructura molecular es muy semejante a la hemoglobina, como podemos ver. También tiene un átomo de hierro, pero esta le da una coloración verde a la sangre oxigenada.
Y por último, la amaretrina, que está presente en algunos gusanos marinos, que incluyen gusanos cacahuate, prepulidos y braquiópodos, que también va a tener 2 átomos de hierro y que a la sangre oxigenada le va a conferir una coloración rosácea violácea. Hablando más ampliamente sobre la hemoglobina, que está presente en los seres humanos, esta es una molécula que se encuentra en los glóbulos rojos o eritrocitos y que va a presentar 2 cadenas alfa y dependiendo del tipo de hemoglobina, 2 cadenas beta, si es hemoglobina A1, que es la más abundante en el ser humano adulto, o 2 cadenas gamma en la hemoglobina fetal o 2 cadenas delta en la hemoglobina 2. Pero pues por el mientras pueden quedarse que tiene 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa porque es la hemoglobina más abundante. Esta hemoglobina va a tener 4 grupos hemo, los cuales cada uno va a tener un átomo de hierro. Y este átomo de hierro va a ser el encargado de reclutar de alguna manera el oxígeno, que por su capacidad pues va a poder atrapar lo que son 4 moléculas de oxígeno por hemoglobina y cuando está desoxigenada pues 4 moléculas de dióxido de carbono. Ahora pues la hemoglobina tiene una curva de disociación que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno en función de la presión parcial del oxígeno, es decir, cuánta afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno dependiendo de la presión parcial de este. La curva muestra que cuando va aumentando la presión parcial, se va teniendo una mayor saturación de oxígeno en la hemoglobina. Aquí es muy importante destacar el punto P50, el cual nos va a ayudar a determinar si la curva ha sufrido una desviación hacia la izquierda o una desviación hacia la derecha. Si se desvía hacia la izquierda significa que presenta una mayor saturación de oxígeno a menor cantidad de presión de oxígeno. Sin embargo, si se desvía hacia la derecha significa que se satura menos o tiene una menor afinidad por el oxígeno. Existen varias causas de que suceda este tipo de desviaciones, como el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, una temperatura y la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Ahora pues vamos a hablar del efecto Bohr, el cual también es muy importante y se refiere a la relación que existe entre el aumento de la concentración de dióxido de carbono o pH en la sangre y el descenso de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto sucede ya que la hemoglobina tiene realmente mayor afinidad por el dióxido de carbono y por ello se requiere una saturación mayor de oxígeno para que ésta la prefiera. Sin embargo, si se tienen altas concentraciones de dióxido de carbono, la hemoglobina va a preferir unirse al dióxido de carbono en vez del oxígeno y esto hará que disminuya el pH por esta reacción que tenemos aquí y que más adelante también la vamos a estudiar en cuanto a su importancia en el transporte de dióxido de carbono, que pues ya hemos llegado en esta parte. El transporte de dióxido de carbono inicia cuando el dióxido de carbono producido por los tejidos del cuerpo se difunde hacia el líquido intersticial y el plasma, del cual el 93% se difunde hacia los glóbulos rojos y un 7% queda disuelto en el plasma. De este 93%, el 23% del dióxido de carbono captado se une y es transportada a la hemoglobina. Sin embargo, el 70%, la mayor parte del dióxido de carbono, reacciona con el agua presente en los glóbulos y forma ácido carbónico, con ayuda de la enzima anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico se va a disociar en un ion bicarbonato y en un ion hidrógeno. El ion hidrógeno se va a almacenar en lo que es la hemoglobina y el ion bicarbonato se va a difundir a lo que es la sangre, donde va a ser transportado por la circulación sanguínea a los pulmones y donde estando ya en los pulmones se va a difundir de nuevo a los glóbulos rojos, donde se va a combinar con el ion hidrógeno liberado por la hemoglobina que ya almacenan los eritrocitos, va a reaccionar con el bicarbonato y va a formar de nuevo lo que es el ácido carbónico, el cual también va a volver a formar agua y dióxido de carbono, que se va a estar difundiendo lo que es el líquido intersticial, el espacio alveolar y finalmente ser expulsado cuando exhalamos. Y aquí está una imagen pues muy bonita, muy representativa
del proceso desde que el oxígeno pues es inhalado y es transportado de los alvéolos hacia los glóbulos rojos para ser intercambiado por el dióxido de carbono que van transportando los eritrocitos desde los tejidos celulares hacia los alvéolos para ser oxigenado. Y aquí está también el proceso que ocurre en los capilares sistémicos. Por último, vamos a hablar de la amortiguación del pH eh, que cumple la función de la hemoglobina, ya que, bueno, ya habíamos mencionado que el dióxido de carbono reacciona con el agua produciendo ácido carbónico, el cual se disocia en un ion hidrógeno y en un ion bicarbonato. También ya habíamos dicho que el hidrógeno se une a la hemoglobina y esto va a hacer que el pH se mantenga normal, ya que si se mantuviera disuelta en la sangre haría que ésta se acidificara y el pH pues disminuyera. Por último, vamos a hablar pues muy rápido de otros sistemas amortiguadores, como lo que son el bicarbonato, que es el sistema más importante de buffers en la sangre, la hemoglobina, los proteinatos, los fosfatos, y en la orina también el amoníaco, la creatinina, el ácido úrico, el ácido butírico y el ácido acetoacético. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan comprendido el tema. Si tienen alguna duda, pueden comentar abajo. Y bueno, los veo en el próximo video. Espero que se mantengan estudiando.